a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Hay agradecimiento, querido hermano, porque en este día el ministerio de oración, las cadenas de oración, están siendo consagradas al ayuno mundial de oración. Estamos agradecidos en este día, hermano, porque toda oración, toda súplica, el Señor ha dado gracia y favor en responder en su voluntad y en su tiempo. Y estamos agradecidos por ti, querido hermano, que en este día te estás uniendo a este tiempo de ayuno y oración. Agradecimiento hay desde Viescay, aquí desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos llevando, hermano querido, la oración acompañada con ayuno. Eso lo demanda el Señor en este tiempo difícil. Bienvenidos sean, queridos hermanos, a todos los ministerios de oración y a ti que por primera vez, hermano querido, estás sintonizando este canal. Bendiciones, queridos hermanos, y pidamos a Dios que ese ayuno sea dirigido por la presencia sagrada del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por ello, hermanos, que agradecimiento damos a nuestro Dios y vamos a poner este tiempo de ayuno y de oración en las manos de nuestro Señor, para que Él sea quien nos hable a través de su santa palabra. Le invitamos, hermanos, a que nos acompañen puestos de rodillas, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Él buscaba la presencia de Dios, que cuando Él buscaba la comunión con su Padre, dice que puesto de rodillas, inclinando su rostro, en señal de humildad, en señal de reverencia, Él se postraba delante de su presencia. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que nos acompañen. Pero si por alguna circunstancia usted no puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia, dándote, Señor, toda la honra, toda la gloria que tú te mereces. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti, pidiéndote perdón, Señor, porque te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Por favor, Señor, no traigas más a memoria esa falta cometida. La hemos reconocido, nos hemos arrepentido y ahora mismo la confesamos. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, siguiendo tu consejo bíblico, oramos los unos por los otros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que escuches toda oración que se eleva delante de tu presencia, a manera de clamor, a manera de ruego, a manera de súplica. Tu palabra dice, Señor, que desde antes de que abramos nuestra boca, tú ya conoces nuestra necesidad. Sin embargo, Señor, tú quieres que la expresemos, tú quieres que nos humillemos, tú quieres que la confesemos. Y hacemos eso en este momento. Ten a bien, Señor, escuchar el ruego, la súplica, el clamor de aquel necesitado. Señor, estamos en un mundo convulsionado, estamos en un mundo sufriente, donde vemos, Señor, cómo la maldad se extiende. Y es por eso, Señor, que te pedimos que nos des la fortaleza espiritual para hacer nuestra parte cada uno de nosotros y guerrear, Señor, en contra de la adversidad en el Espíritu, Señor. Es por ello, Señor, que nos postramos delante de ti, Señor, para que traigas un reavivamiento y una reforma en cada uno de nosotros. Pon esa convicción, Señor, de que solamente a través tuyo nos puedes dar la victoria, Señor, para gloria y honra tuya. Ponemos este tiempo, Señor, de ayuno y de oración en tus manos, rogándote, Señor, para que todos aquellos hermanos y hermanas que se unen en ayuno y en oración en este día, por una petición personal, una petición privada, Señor, tengas a bien escuchar su voz, Señor. Hay mucha necesidad en tu pueblo. Es por eso, Señor, que oramos los unos por los otros, para que tú traigas, Señor, una convicción, para que tú traigas, Señor, el poder de tu santa palabra, para que tú nos des, Señor, la victoria, Señor, en el nombre de Jesús.
Todo esto, Señor, humildemente te lo pedimos, Señor, por los únicos méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay en este día. Este día queremos poner la base del ministerio de oración, el ayuno, hermano, que se está dedicando todos los jueves, hermano. Tenemos la bendición de llevar ayuno y oración. Pero ¿quién nos dice que debemos de ayunar, querido hermano? ¿Quién nos dice que tú debes de llevar ese tiempo de oración, pero lo debes de acompañar con ayuno y oración? La palabra de Dios dice en Mateo 4, capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahí nos muestra, hermanos, quién nos dice que debemos de orar. Fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesucristo a la oración y al ayuno. Dice Mateo 4, versículo 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Querido hermano, el Espíritu Santo es el que llevó a Jesucristo a una preparación y a una fortaleza espiritual. Y es lo que el Espíritu Santo desea en este día, querido hermano, fortalecer el área espiritual. Hay cristianos que ayunan por voluntad propia. Está bien, pero sería mejor si el Espíritu Santo dirigiera para preparación y para fortaleza espiritual. Pidamos en este día, querido hermano, que sea el Espíritu Santo el que te dirija, el que te guíe, el que te fortalezca. El Espíritu Santo es el que da el poder en cada oración y pedir el área espiritual, que es lo que estamos pidiendo en este día, en donde esta lucha es una guerra espiritual. Pidamos en este día, hermano, que tu oración y mi oración halle gracia ante el Padre Celestial. Y si es primera vez, hermano, que has sintonizado este canal, todos los jueves, querido hermano, se está llevando los beneficios y la importancia para este tiempo, para ayuno y oración. La boca del Señor lo testifica al dejarlo sellado con un escrito está en el santo registro de Dios, que es la Biblia. Por eso este día, querido hermano, escucha, lleva lápiz y papel, abre la palabra de Dios y si no puedes porque estás en un lugar público, trata de llevar versículos donde tú compruebes que todo lo que se menciona está basado en lo que Dios demandó. Hermano, bienvenido a este tiempo de ayuno y oración y a todos los hermanos del Ministerio de Oración que llevan oraciones y a ti, querido hermano, que estás orando y en ayuno, bendiciones. Que Dios fortalezca y que Dios nos dé gracia en ese poder que necesitamos para vencer obstáculos y barreras. Que Dios los bendiga. Amén. Así es, hermanos, agradecidos con el Señor porque nos ha dejado, hermanos, su palabra por escrito para que cada uno de nosotros confiemos en ella. Por ello, debemos de buscar, debemos de escuchar la voz de Dios a través de lo que Él dejó como herencia para todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Redentor. Por eso nos basamos en lo que la palabra de Dios nos dice, porque es para nuestro crecimiento, es para nuestro beneficio, es para poder lograr una armonía en cuanto a la comunión de la voluntad de Dios con la del hombre. Por eso debemos de estar en plena sincronía, escuchando la voz de Dios a través de su santa palabra. Es por ello, hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo de sufrimiento, en estos tiempos que estamos viviendo de dolor a nivel mundial, es cuando más nosotros debemos de esforzarnos por permanecer más cerca de Cristo, pero sobre todo para hacer lo que Él nos dice que debemos de hacer. Son simplemente, hermanos, y perdonen la palabra, no es porque sean sencillos, pero son 10 mandamientos que el Señor nos ha dejado como la ley moral. Si cada uno de nosotros, hermanos, cumpliéramos con esos 10 mandamientos, este mundo sería diferente. Sin en cambio, tenemos un adversario, y ese adversario hace su parte. Y ese adversario principalmente se ensaña con los que están comprometidos con el Señor.
Él se olvida de los que no conocen de su palabra, porque ya los tiene cautivos, los tiene afanados. Pero sin en cambio, con aquellos que perseveramos en el conocimiento, en la búsqueda de Dios, en la oración y en el ayuno, tenemos mucha resistencia. ¿Por qué? Porque el adversario quiere robar almas para su terreno. Es por ello, hermanos, que en esta época es importante el ayuno. A través de todo el registro bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor ha dejado ejemplos de cómo bajo diferentes circunstancias y en diferentes momentos específicos, a través del ayuno y a través de la oración, Dios ha traído un reavivamiento a su pueblo. Es por eso, hermanos, que nosotros continuamos ayunando y orando cada semana, pidiéndole al Señor que derrama de su Santo Espíritu a través de un reavivamiento y que ese reavivamiento traiga una reforma. No puede haber reavivamientos sin reforma, siempre van unidos. Recordemos que el reavivamiento, hermanos, es una renovación de nuestra vida espiritual, es una vivificación de nuestra mente y de nuestro corazón, es una resurrección de la muerte espiritual. Aquellos que por algunas circunstancias se han alejado de Dios, el reavivamiento sirve para que ellos retomen los caminos de Dios. Por eso se le llama reavivamiento. Y ese reavivamiento, hermanos, trae una reforma. Y una reforma es una reorganización, es un cambio de ideas, es un cambio de teorías, es un cambio de hábitos y es un cambio de prácticas. Es decir, cuando el reavivamiento por obra del Espíritu Santo lo hace en cada uno de nosotros, Él nos conduce y nos dice, nos indica que debemos de hacer cosas que ofenden a Dios y que debemos de reorganizar nuestros pensamientos y nuestro corazón para hacer las obras que a Dios le agradan. De eso se trata el reavivamiento y la reforma. Estamos orando para que ese reavivamiento y esa reforma, hermanos, sea a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenemos la lucha espiritual que es a nivel mundial. Lamentablemente, hermanos, estamos padeciendo de esta pandemia en estos días. Esta pandemia, hermanos, trae diferentes consecuencias que de alguna manera a todo el mundo, a todos los seres de este mundo, nos afectan. Hasta el día de hoy, hermanos, en el mundo hay más de 22 millones y medio de personas contagiadas. Hay más de 790,000 personas que han fallecido. Aquí en este país, en los Estados Unidos, el país más poderoso, el país que tiene más tecnología, el país que tiene más libertad para expresarse, es el país más afectado. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque se han alejado de Dios. Hasta el día de hoy hay más de 5,5 millones de contagiados en este país, de los cuales 174,000 personas han muerto. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo ni el poder del hombre, cómo ni una economía creciente y fuerte pueden en contra de la adversidad de esta situación. Es por ello, hermanos, que debemos de estar orando y ayunando. Vamos a considerar, hermanos, algunos ejemplos bíblicos donde la Escritura nos dice cómo en diferentes circunstancias y en momentos específicos, cómo a través del ayuno y de la oración, el Señor ha venido, ha perdonado, ha traído arrepentimiento a su pueblo, ha derramado su Santo Espíritu y nos ha dado una nueva oportunidad. No hay pecado que Dios no perdone, solamente hay uno, porque la Biblia así lo dice, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin en cambio, de ahí en fuera, hermanos, no hay pecado que Dios no perdone. Dios nos da nuevas oportunidades. Es por eso, hermanos, que debemos de recordar qué es lo que significa el ayuno. Porque hay mucha confusión, hermanos. Muchos, y yo me incluyo, en el pasado, cuando yo oía la palabra ayunar, pensábamos que era dejar de comer, dejar de ingerir bebidas y encerrarnos en la iglesia, orar
unas cuantas horas. Ese ayuno, hermanos, no es bíblico. El ayuno bíblico quiere decir que nosotros por un periodo de tiempo debemos de abstenernos. ¿Abstenernos de qué? Nos debemos de abstenernos de participar de algo, o nos debemos de abstenernos de privarse de algo. Eso es lo que significa el ayuno. Cuando nosotros nos abstenemos o nos privamos de hacer algo, estamos hablando de cosas seculares. Entonces nosotros podemos dedicar ese tiempo para estar orando y ayunando. Ese es el propósito del ayuno bíblico. Pero tenemos que ir a la Biblia, hermanos. Antes de leer ejemplos de ayunos bíblicos, tenemos que comprobar que todo lo que la Biblia dice, hermanos, es vigente. Aun y cuando estas santas escrituras se hayan escrito miles de años anteriores, esta Biblia sigue vigente. Todas las promesas que Dios nos ha dado, que son más de 3,000, son vigentes para que usted y yo, hermanos, las podamos reclamar. Amén. Vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, aquí en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, y en el versículo 11, donde la palabra de Dios nos dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Toda la experiencia, hermanos, que pasó el pueblo de Dios en el pasado, son como un ejemplo para nosotros en el presente. En su momento y en su tiempo, estas experiencias el pueblo de Dios las vivió, las confrontó, y el Señor en su misericordia las resolvió. Nosotros debemos de tomar estos ejemplos bíblicos, hermanos, como un ejemplo en la actualidad, en nuestra vida. Son circunstancias diferentes, pero es el mismo motivo. Es por ello que la palabra de Dios nos dice muy claro, dice que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A qué se está refiriendo? Si leemos el contexto, hermanos, está hablando de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Dios permitió, hermanos, que tuvieran un tiempo en esclavitud, porque así ellos lo deseaban, pero llegó un momento en que el Señor mandó un libertador, un legislador, y los libertó de esa esclavitud. Fue Moisés. Moisés, hermanos, tiene un paralelismo con nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús, hermanos, en nuestra vida ha venido para liberarnos de esa esclavitud del pecado y para darnos una nueva promesa a través de la vida eterna. Es por ello, hermanos, que la Escritura lo dice muy claro. Todo lo que pasaron o vivieron en el pasado es como ejemplo para nosotros. Y luego dice, es para amonestarnos. Es decir, a los cristianos de todos los siglos que no confíen en su propia fortaleza o sabiduría, debemos de aprender de las lecciones del pasado para no caer en los mismos errores. Dios es bueno, hermano. Toda lección que el pueblo de Dios vivió en el pasado es una enseñanza en el presente para usted y para mí. Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 15 y el versículo 4, la Escritura dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo se está refiriendo a todo lo que está registrado en la palabra de Dios. Le da importancia al Antiguo Testamento, porque cuando él escribió esto estaba vigente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estaba en proceso de formación. Mas sin en cambio, hermanos, la promesa está en que nosotros que tenemos ya la Biblia bajo el canon hebreo y que confiamos en ella, hermanos, esas promesas no son para nosotros. Y sigue diciendo la Escritura, a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? La seguridad y la confianza en Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol en la epístola a Timoteo le dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Pablo se está refiriendo, hermanos, y sintetiza lo que significa la escritura. Dice que es dada por inspiración de Dios, es decir, el pensamiento de Dios es exhalado o es soplado y lo comunica al hombre. Eso es la palabra de Dios, hermanos. Es la inspiración del Espíritu Santo que nos da a cada uno de nosotros que escudriñamos su santa palabra. Pero también luego Pablo presenta 4 funciones que corresponden a las Sagradas Escrituras. Dice que es útil para enseñar. La Biblia, hermanos, es el único libro de texto que lleva a la salvación del hombre por medio de Cristo Jesús. Dice que es útil para redarguir, es decir, para reprender, es decir, censurar al pecador y refuta las enseñanzas falsas. Es útil para corregir o para rectificar o para corregir, es decir, para transformar la vida del hombre. Todos estos beneficios, hermanos, nos trae la Escritura en nuestra vida. Y concluye diciendo, para instruir en justicia, es decir, para disciplinar. La instrucción, eso quiere decir, cuando usted instruye algo, a alguien lo está disciplinando para que haga las cosas correctas, en el sentido de que nos muestre principios en el proceso de crecimiento para llegar a ser como Cristo, o sea, una preparación que es una continua vida. Y este proceso se le llama santificación. Pero la misma palabra de Dios nos dice que hasta cuándo van a permanecer estas promesas. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y en el versículo 8, la palabra de Dios nos lo dice. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así que, hermanos, las promesas las tenemos. Amén. Cuando pone el simbolismo de que la hierba se seca, hermanos, se está refiriendo al hombre. Está comparando al hombre con el proceso de la hierba. El hombre, hermanos, no es inmortal. Sin en cambio, la Escritura dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. El hombre pasa, hermanos, pero su palabra permanece en su corazón. El alimento espiritual, hermanos, es por el cual el hombre ha de subsistir. La verdad de Dios nunca se cambia, pues es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, amén. Estamos llevando este día ayuno y oración y estamos viendo el significado, hermanos, de la inspiración del Espíritu Santo a través de revelarnos en su palabra, hermanos, los propósitos que tiene el Señor para nosotros. Es la salvación, es la vida eterna. Si este libro sagrado, hermanos, está en tu casa y nunca lo abres, hermanos, Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y es eficaz. Esta palabra cuando tú la abres, hermano, desde el momento que el Espíritu Santo está inspirando para que tú en tu corazón tengas la convicción, porque el único que va a convencer tu corazón es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Si no la lees, si no buscas su consejo, si no estás acostumbrado a abrir este santo libro, llévalo en ayuno y oración. Por eso estamos llevando este día ayuno y oración, porque estamos hablando del área espiritual. La palabra de Dios, hermano, trae vida y es medicina a toda tu carne. ¿Cuántos deseamos ser sanados? ¿Cuántos deseamos las promesas de Dios, las gracias de Dios, dándote vida y vida en abundancia? Pedir al Señor en ayuno y oración que esa palabra vivifique, hermano, y que todos los ejemplos que estamos viendo a través del ayuno bíblico, hermano, es fortalecer el área espiritual, es entrar al gozo de la presencia sagrada del Espíritu Santo. El ayuno, hermanos, es para humillación, para reconocer el pecado, para reconocer, hermanos, que necesitamos un abogado en este día. Necesitamos quien en este día intervenga por ti. Pedir a Dios con ayuno y oración, por esa oración que tú elevas, por ese hogar que está afectado, por esa iglesia que no está creciendo, por esos pastores que no están dirigiendo como lo demanda Dios. Llevar un mensaje de esperanza, llevar el mensaje, el último mensaje de advertencia, querido hermano,
Dios dejó tarea y no la hemos hecho. Pedir al Señor con ayuno y oración, ayúdame, Señor, a trabajar, porque ministerio, hermano, es trabajar para el Señor. Pedir a Dios con ayuno y oración que la gracia de su Santo Espíritu nos fortalezca, nos santifique y nos use con su poder. Así es, hermanos. Entonces la misma palabra de Dios nos va poniendo ese cimiento, esa seguridad, ese fundamento de que todo lo que está escrito, hermanos, es verdadero. Amén. Porque Dios lo inspiró, lo hemos leído. El Espíritu inspiró para que los santos hombres de Dios dejaran por registro todo lo que Dios manda para que nosotros podamos obedecer y tengamos una regla de fe. Y por esta regla de fe, hermanos, usted y yo vamos a ser juzgados. Por eso estamos insistiendo mucho, hermanos, de que su palabra es infalible y de que estas promesas son para usted y para mí. Mencionábamos que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 8, la palabra de Dios lo dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Como Cristo, hermanos, nunca cambia, nunca puede cambiar su palabra y tampoco nunca puede cambiar su mensaje. Qué importancia, hermanos, está en que nosotros estemos cimentados en estas promesas que Dios nos dice. La palabra de Dios, hermanos, es infalible. Por lo tanto, todo lo que está registrado proviene de Dios mismo. De ahí que estamos dispuestos a creer en su palabra a través de las ilustraciones, a través de las parábolas, a través de las narrativas, a través de la historia bíblica, a través de los simbolismos y a través de las profecías. Todo esto que está registrado, hermanos, tiene un cumplimiento literal, pero también un cumplimiento simbólico para usted y para mí. Aquí el apóstol Juan en el Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 3, la escritura inspirado a su siervo le dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, lo hemos leído, cómo el Padre, el Creador de todas las cosas, le comunica a Jesucristo que le dé el mensaje a su ángel, y el ángel le habla a Juan, y Juan, inspirado, escribe estas palabras y nos da una bienaventuranza a los que leen y a los que oyen. Es decir, a todos los cristianos que escudriñan las escrituras con el deseo de comprender más perfectamente las verdades que se registran en su santa palabra. Pero sigue diciendo, y guardan las cosas escritas. Es decir, poner por obra y práctica como una norma de fe que nos da la vida. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto y hemos comprendido por las mismas escrituras la confianza en su palabra. Entendemos, hermanos, porque Dios dejó registrado a través de todas sus sagradas escrituras la importancia de orar y de ayunar. Y aquí ya vamos a entrar, hermanos, teniendo la confianza de lo que está registrado aquí, es como ejemplo y es como enseñanza, que nos instruye, que nos enseña, que nos redarguye. Podemos tomar los ejemplos bíblicos y volvemos a repetir, se cumplieron en su tiempo como una verdad presente para su tiempo. Pero esas experiencias que los siervos de Dios, que el pueblo de Dios tuvieron en su tiempo, quedan como un legado para nosotros, para que tomemos ejemplo, hermanos, y para que no repitamos los errores en los que ellos cayeron. Y si caemos en el mismo error, nos da la salida para reconciliarnos con Dios. Y esa salida, hermanos, puede ser a través del ayuno y de la oración. La misma palabra de Dios, hermanos, nos define cuál es el propósito del ayuno bíblico. Eso lo podemos leer aquí en Isaías,
capítulo 58, versículo 6. ¿Cuál es el propósito del ayuno? La Escritura lo contesta. La Escritura dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. Aquí está sintetizado, hermanos, lo que significa el propósito del ayuno bíblico. Amén. ¿Cuántas veces en el hogar, hermano, al mencionar la palabra de Dios, al hablar de las cosas espirituales, te rechazan? Aquí Isaías dice que rompamos todo yugo de impiedad. Y la impiedad, hermanos, no es contrario a la piedad. La impiedad es un espíritu hostil que desprecia la religión, que desprecia el nombre de Dios. Eso es lo que lleva el ayuno de Isaías 58:6. Romper algo que está amarrado, algo que está sujeto. Pedir a Dios, hermano, que ese espíritu de impiedad se quite y se desbarate de tu hogar, de tu familia, de la iglesia aún, hermanos. Pedir a Dios que Dios dé gracia, hermano, en el verdadero arrepentimiento y en el verdadero ayuno. Que rompáis todo yugo de impiedad. Que desbarates, hermano, todo aquello que te humilla, que te lastima. Y dice que rompáis todo yugo. ¿Qué es un yugo, hermanos? Un yugo es una ley superior que te va a obligar a algo que tú no quieres hacer. Y pronto está esa ley por aparecer y se llama la ley dominical. Te van a obligar a obedecer un falso día. Y pedimos a Dios en este día que la gracia de su Santo Espíritu se derrame, que rompáis todo yugo de impiedad, que pidamos a Dios en este día que la gracia y el Espíritu Santo se derramen en este día, hermano, que se está llevando ayuno y oración. Pedir al Señor que fortalezca el área espiritual y que dé gracia, hermano, en crecimiento y que nuestra fe cada día madure, porque es el área espiritual la que se va a levantar y va a poner un escudo alrededor de cada uno de nosotros. Pidamos a Dios que ese ayuno que el Señor pide es que seamos fieles y obedientes a sus principios y que esta palabra vivifique nuestras vidas, porque se está pidiendo, hermanos, un reavivamiento y una reforma. Y deseamos que ese reavivamiento, el Espíritu Santo con su preciosa unción, derrumbe todo argumento del enemigo y de gracia, hermano, para fortalecer el área espiritual. Así es, hermanos. Entonces, con esta declaración inspirada por el Espíritu Santo, podemos sintetizar lo que realmente significa el ayuno. El ayuno, como lo hemos mencionado, la palabra de Dios dice que para desatar las ligaduras. ¿Está usted ligado a algún pecado? ¿Está usted ligado a una mala influencia? Ayune, porque la Escritura nos promete que va a venir a desatar, a romper. Pero también dice que para venir a quitar las pesadas cargas. Muchos de nosotros, hermanos, traemos cargas desde el pasado, desde nuestra niñez, porque nos han lastimado, nos han ofendido, nos han maltratado, nos han injuriado. Esas son cargas, hermanos, que traemos durante toda nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos sabido perdonar. No hemos perdonado a quien nos ofendió, pero también nosotros, quien nos ofendió, no lo hemos sabido perdonar. O sea, esto es de doble vía. No he perdonado porque no siento ese deseo, pero tampoco me han solicitado el perdón. Es por eso que traemos pesadas cargas. Ayune y ore, hermanos, porque la palabra promete que todas esas pesadas cargas desde el pasado, es tiempo de que usted llegue y las deposite en las manos de nuestro Creador. Amén. Él las va a tomar, hermanos, y le va a traer una paz y un consuelo en su corazón. Y todo esto, hermanos, usted lo puede hacer con el ayuno y con la oración. La palabra de Dios dice, para dejar ir libres a los quebrantados. ¿Qué acaso, hermanos, en este tiempo de pandemia, usted y yo no estamos siendo afectados
por esas fuerzas malignas, por esas adversidades que nos mantienen tal vez en un desánimo, que nos mantienen en una depresión, que tal vez en una enfermedad, que nos han afectado en nuestra economía, en nuestra familia, donde en lugar de unir a la familia se está desuniendo por las circunstancias que nos rodean. Y en todo esto, hermanos, el adversario es el que está en medio de eso. El ayuno y la oración, hermanos, viene para hacer libre a los que estamos quebrantados. Y luego la palabra dice, y para que rompáis todo yugo. Este es el propósito del ayuno bíblico. Y usted y yo, hermanos, tenemos esta arma poderosa del ayuno y de la oración para poder librarnos de las condenaciones que trae la maldad. Ahora, hermanos, hemos visto por la palabra que nosotros debemos de confiar en todo lo que está escrito. Hemos visto por la palabra cuál es el verdadero ayuno bíblico, qué es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y ahora vamos a ver unos ejemplos, hermanos. Nada más los vamos a comentar porque son más de 30 ejemplos bíblicos, pero vamos a comentarlos. Y le adelantamos, hermanos, que todos los hechos que el pueblo de Dios y que los hombres de Dios vivieron en el pasado, los estamos viviendo en el presente. Y así como ellos a través del ayuno y de la oración buscaron la reconciliación con Dios, lo podemos hacer en estos días usted y yo. Vamos a ver una gráfica donde vamos a presentar, hermanos, unos ejemplos bíblicos de ayuno y de oración. Las vamos a comentar muy brevemente, hermanos, pero la invitación está para que usted tome nota de los ayunos y para que lea todo el contexto, para que llegue usted a la conclusión de que este ayuno es para usted. El ayuno de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 15, es un ayuno de conversión para dejar de hacer lo malo y para hacer lo bueno. El profeta convoca al pueblo de Dios, hermanos, porque ellos estaban en apostasía, se habían alejado de los preceptos de Dios y estaban envueltos en su paganismo. Y es por eso que Joel se da cuenta de esta situación y por inspiración de Dios, hermanos, manda para que ellos se sometan al ayuno y a la oración pidiendo una conversión para que ellos vuelvan a retomar los caminos de Dios y para que Dios los pueda perdonar. Está el ayuno de Daniel, capítulo 9, versículo 3, que es un ayuno de intercesión. Daniel aquí se postra delante de nuestro Señor, hermanos, y él está orando por el pueblo. Recordemos que el pueblo había estado cautivo 70 años en Babilonia, y ellos traían, hermanos, toda la influencia, ellos traían todas las costumbres de ese pueblo pagano. Muchos de ellos, hermanos, habían nacido inclusive en tierras ajenas, y aunque eran judíos por estirpe, ellos habían nacido en tierras paganas. Entonces, Daniel, hermano, siente el pecado del pueblo, porque ellos están alejados de Dios, y hace los pecados del pueblo como si fueran de él propio. Y es por eso que él ayuna y ora y pide a Dios que los perdone por las faltas del pueblo. Es decir, intercede por ellos. Y la palabra interceder, hermanos, quiere decir ponerse en lugar de otro. En nuestro hogar, hermanos, en nuestros días, nosotros lo vivimos dentro de nuestra propia casa. ¿Cuántos de nosotros como padres, hermanos, no nos duele el comportamiento de los hijos, principalmente por aquellos que se han alejado de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos ese anhelo para que ellos retomen los caminos de Dios? A nosotros como padres, hermanos, nos duele ese comportamiento. Hemos hablado, hemos testificado, les hemos orientado, pero sin en cambio ellos han tomado sus decisiones. Y muchas veces esas decisiones, por su inmadurez, hermanos, son decisiones equivocadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Ya hablamos, ya testificamos, lo que tenemos que hacer es orar y ayunar. Amén.
También, hermanos, vemos el ejemplo de Mateo, capítulo 17, versículo 21, donde aquí la palabra de Dios nos presenta un ayuno de liberación. Los apóstoles le dicen al Señor Jesús que por qué ellos no habían podido liberar a un endemoniado. Y Jesús les contesta, dice, por vuestra poca fe, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y a qué se está refiriendo, hermanos? Cuando dice que tenían poca fe, es porque ellos estaban en disgusto, porque había problemas entre ellos. Si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta de que ellos, hermanos, estaban en desacuerdo, porque el Señor había escogido a 3 de sus apóstoles para que lo acompañaran al monte de la transfiguración. Cuando Jesús baja, ve discutiendo a los 9 otros apóstoles con la multitud y les reclaman que por qué no habían liberado al hijo de uno de ellos que estaba endemoniado. Por eso, al final de este pasaje, los 9 apóstoles le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlos? Y ahí viene la respuesta de Jesús, por tu poca fe. Es decir, no estaban en armonía con Dios, estaban en desacuerdo con Dios, no lo obedecían a Él. Y les contesta, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Es decir, no es el ayuno en ese momento, es de vivir una vida piadosa de ayuno y de oración. El Espíritu Santo nos va a fortalecer, hermanos, si llevamos un hábito, una vida continua de estar orando y de estar ayunando. Ahí es donde Dios nos va a dar esa fortaleza para hacer liberaciones bajo la voluntad de Dios. Pero también tiene que haber unidad, tiene que estar en armonía, porque no puedes estar ayunando cuando hay una división, cuando tienes un espíritu agresivo, cuando eres un espíritu rencoroso. Tenemos que pedir perdón, examinarnos, hermanos, y pedir a Dios, Señor, guíame al verdadero arrepentimiento para que mi ayuno esté en armonía. Por eso los discípulos, hermanos, no podían hacer esa obra que Cristo les había dejado, porque había un espíritu de celo, había un espíritu de contienda. Entonces, cuando nosotros debemos de ayunar, tenemos que examinarnos, y si hay pecados, pedir a Dios perdón y pedirle al que ofendiste, para que Dios, tu vida esté en armonía con Él y ese ayuno esté dedicado en armonía a Dios. Así es, está el ayuno de Lucas capítulo 2, versículo 37. Este ayuno es el ayuno de Ana la profetisa. Era una viuda de 84 años de edad que estaba consagrada en oración y en ayuno de día y de noche. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Esta hermana, hermanos, estaba completamente dentro del servicio de Dios. Y esto no quiere decir que estaba todo el día o toda la noche en el templo, sino que en su vida personal, en su vida particular, ella era una mujer piadosa, que hacía ayunos y hacía oraciones. Y aquí es donde podemos notar, hermanos, que el hábito de orar y de ayunar viene a fortalecer nuestra vida espiritual. Es por ello que usted y que yo, hermanos, debemos de hacer ese hábito de la oración, que no es opcional, porque Cristo nos dejó ejemplo de cómo Él oraba delante de la presencia de nuestro Dios todos los días. La palabra de Dios dice que muy de mañana Él se levantaba y oraba. Y muy de mañana se refiere a la madrugada. Es por eso, hermanos, que en este ayuno que está registrado aquí en Lucas capítulo 2, versículo 37, la Biblia nos muestra cómo usted y yo podemos hacer del ayuno un hábito en nuestra vida. ¿Para qué? Para nuestro beneficio personal. Entre muchos otros beneficios que trae el ayuno, viene a fortalecer nuestro espíritu, viene a hacernos hombres y mujeres, hermanos, que tengamos un razonamiento, que tengamos una mente como la tenía Cristo, con un corazón, hermanos, sometiendo nuestra voluntad, sometiendo nuestras emociones a las emociones y a la voluntad de Dios. Es por ello, hermanos, que este ayuno de esta mujer viuda, de Ana la profetisa, nos enseña a cómo nosotros podemos ser constantes y habituales en el ayuno y la oración. Está el ayuno de la reina Esther, en el capítulo 9, versículo 31, donde a través de este ayuno, hermanos, es un ayuno de agradecimiento. El contexto de esta historia nos dice
que Esther halló gracia delante de la presencia del rey, porque ella se presentó ante el rey y no era lícito que una mujer se presentara ante el rey. Sin en cambio ella oró y ella ayunó, y no solamente ella, la escritura dice que todas sus doncellas, inclusive Mardoqueo, se unieron en ayuno y en oración para que Dios viniera y tocara el corazón duro del rey y para que y para que Esther hallara gracia delante del rey y la haya, porque el rey le dice, cuando se acerca Esther, le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta? Cómo Dios transforma el corazón más endurecido por el ayuno y por la oración para que usted y yo hallemos gracia, inclusive entre los adversarios. O sea, este ayuno, hermanos, es un ayuno de agradecimiento. Y aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no estamos agradecidos con Dios por los favores que nos dan? Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no alabamos, bendecimos y glorificamos a nuestro Señor cuando nos da una respuesta que nosotros no esperamos? Es por ello que el ayuno de agradecimiento, como el que hizo Esther, hermanos, es un ayuno válido, es un ayuno que agrada a Dios, porque ahí ve cómo nos doblegamos, reconociendo su soberanía, reconociendo su majestad y el ser agradecidos. El ser agradecidos, hermanos, es un don que solamente pone en el corazón del hombre. No todo el mundo es agradecido. Al contrario, hay muchos hombres y mujeres que aun y cuando han visto cambios en su vida, que aun y cuando han visto reformas en su vida o reconciliaciones en su vida, cuando tienen la respuesta favorable de Dios, se alejan de Él, se olvidan de Él. Ahí está el caso de los 10 leprosos. Dios sanó a los 10. ¿Cuántos regresaron a darle agradecimiento al Señor? Uno. Y ese uno que le agradeció, hermano, ni siquiera era judío, era un samaritano. Entonces el corazón de agradecimiento que debemos de manifestar nosotros los cristianos, hermanos, va junto con el ayuno y la oración. Amén. Por eso es importante el tener un corazón agradecido a través del ayuno y la oración. En el ayuno y la oración, hermano, nunca debemos de dejar la acción de gracias. El dar gracias a Dios es bíblico, hermano. Eso lo dice el libro de Primera de Tesalonicenses 18. El ser agradecido con Dios, hermanos. En tu oración tienes que darle gracias a Dios, aún por esa tristeza, por ese dolor, por esas lágrimas que pasas. Cada paso que damos, hermano, trae propósitos de salvación. Cada caso que nos pasa, hermanos, no decirle al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sino, Señor, muéstrame en qué estoy mal. Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad, porque hago mi voluntad y no la tuya. Pedir a Dios, hermano, que el agradecimiento nunca falte, porque lo vemos en la palabra de Dios. 10 fueron bendecidos por un milagro, pero uno solamente, y Cristo lo notó. Y los 9, no seamos de los 9. Pidamos a Dios, hermano, que en la oración demos gracias a Dios por este día, por un día que el Señor nos permite. La vida es un regalo de Dios y Él la toma cuando Él quiere. La vida que tú tienes no es tuya, porque mucha gente dice, yo hago con mi vida lo que quiero. No, hermano, la vida es de Dios. Hay que cuidar lo que ese regalo que Dios nos dio y pedir a Dios sabiduría. Y en ayuno y oración, presentar cada plan y cada proyecto que uno tiene. Y sobre todo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Porque muchas veces fracasamos porque queremos ayudar a Dios en nuestra fuerza y nosotros no somos nada. Dejemos que el Señor haga la obra en nosotros y pidamos que nos fortalezca y que nos guíe. Y cuando hay pruebas, hermano, es cuando más debemos de estar en ayuno y oración. Así es, la palabra de Dios, hermanos, regresando a la gráfica que estábamos viendo, nos presenta otro ayuno. En el Salmo 109 y el versículo 24. En este ayuno, hermanos, David, si usted lee todo el contexto del Salmo,
David estaba en un momento de tristeza, estaba en un momento de desconsuelo, estaba en un momento de tribulación. Él se sentía agobiado por las circunstancias. Y él llega, hermanos, ora y ayuna. Dios lo fortalece en esos momentos de tribulación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no pasamos por pruebas y por tribulaciones diarias? Llega momentos, hermanos, en que nosotros nos hundimos en una depresión, caemos en una ansiedad, nos desanimamos, nuestra vida espiritual mengua y nosotros nos sentimos solos, abandonados y tristes. En esos momentos, hermanos, en lugar de alejarse de Dios, es cuando más cerca tiene usted que estar de Dios. En estos momentos de pandemia, hermanos, muchos hemos sufrido la pérdida de conocidos, tal vez de familiares, de amados queridos, de amistades, de hermanos en la fe. ¿Y cuál es nuestra situación espiritual? Siempre la reacción natural del hombre natural es ir en contra de lo que la misma naturaleza nos presenta. Y ahí es donde cuestionamos a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familiar? ¿Por qué mira que estoy sufriendo? Etcétera, muchas cosas. Sin en cambio, hermanos, nosotros nos debemos de someter a la voluntad de Dios. Por eso leíamos, hermanos, que todo lo que está aquí escrito es como un ejemplo, pero también como una enseñanza que nos instruye, que nos lleva, que nos guía. Y en estos tiempos de David, donde él estaba desconsolado, donde estaba triste, donde estaba atribulado, busca la presencia de Dios a través de su ayuno. Es por esto, hermanos, que le invitamos a usted de que hagamos un vallado, que hagamos una fortaleza, que cimentemos bien nuestra fe, nuestra esperanza, a través del ayuno y de la oración, en lo que usted y yo creemos, que es la salvación por medio de Cristo. Estos tiempos de pandemia, hermanos, van a pasar tan rápido como doblemos nuestras rodillas. El adversario se está ensañando, pero nosotros, hermanos, tenemos al Creador de la vida, tenemos al Rey victorioso, tenemos a aquel que nos ha prometido, hermanos, un lugar eterno allá en la Canaán celestial. Es por eso que debemos de estarnos esforzando, debemos de estar luchando, porque su fe y mi fe son probadas en estos tiempos, porque mi obediencia y su obediencia son probadas en estos tiempos. Hay muchos otros ayunos, hermanos, que la misma Biblia nos va a presentar. Los iremos, hermanos, comentando en los programas subsiguientes, porque son más de 30, 35 ayunos que la Biblia nos marca, y donde usted y yo, hermanos, podemos tomar un ejemplo de cómo nuestro Señor, a través del ayuno y de la oración, puede venir a romper con, como lo hemos leído en Isaías 58:6, ligaduras, cargas, opresión, yugos. Todo eso, hermanos, el Señor lo puede hacer, pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Orar y ayunar. Vamos a elevar, hermanos, una oración a nuestro Dios. Vamos a pedirle que su misericordia nos alcance. Vamos a pedirle que ese reavivamiento y reforma por la cual estamos orando como cadena de oración se manifieste en el derramamiento del Espíritu Santo, para que haya una reconversión en sus hijos. Amén. Para que haya un conocimiento a aquellos que los rechazan, o inclusive a aquellos que han apostatado de la fe, y que traiga una reforma completa, que este mundo, hermanos, llegue a sus principios, sea un mundo habitable. Amén. Sea un mundo donde toda la armonía de Dios que formó a través de su creación, usted y yo lo podamos disfrutar, porque ese siempre ha sido el propósito de Dios, que usted y que yo Amén. Seamos felices en medio de este mundo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, dando gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de ayuno y oración. Rogamos humildemente que tu Santo Espíritu se revele, que tu Santo Espíritu dé gracia a aquel hermano y hermana que buscan con sinceridad
el ayuno y la oración. Y te ruego, Señor, que favorezcas las oraciones que se están elevando en este día. Gracias, Padre, por el ayuno y la oración que se ha elevado y está consagrado en tus manos de amor. Cubre a todos mis hermanos, a todos aquellos que llevaron cadenas de oración, y te suplico humildemente por todos aquellos que tienen peticiones espirituales, que des gracias, Señor, en peticiones personales. Cubre tu iglesia, cubre a tu pueblo y da gracia en esta oración de fe. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay, que la paz de Dios esté en tu hogar. En un momento estaremos en momentos de oración. Amén.